En el año 763 a.C., sobre la ciudad asiria de Nínive, el sol desaparece completamente del cielo. Los sacerdotes caldeos caen de rodillas, sus túnicas empapadas de sudor frío, mientras la luna negra devora la luz del mediodía y las estrellas brotan como semillas de terror en el cielo oscurecido. Bienvenidos una noche más a Somnialis, ese refugio donde la historia se convierte en susurro nocturno. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Quizás desde una ciudad que en este momento mira al mismo cielo que aquellos antiguos observadores contemplaron con asombro y terror, porque aquellos sacerdotes asirios no veían lo que tú y yo vemos cuando alzamos la vista. Para ellos, el cielo no era un vacío salpicado de bolas de gas ardiente a millones de kilómetros. Era un océano primordial suspendido sobre sus cabezas, una bóveda sólida tachonada de agujeros luminosos, un tablero de ajedrez divino donde dioses invisibles movían las piezas de sus destinos. La tierra bajo sus pies no era una esfera flotando en el vacío, sino un disco plano, o quizás un cuadrado perfecto, sostenido por pilares cósmicos, por tortugas gigantescas, por la fuerza misma de la palabra divina. Esta noche emprenderemos un viaje imposible. Veremos el universo con los ojos de quienes vivieron hace milenios. Caminaremos por las calles de Babilonia mientras sus astrónomos mapean el movimiento de Venus con precisión asombrosa, convencidos de que la diosa Ishtar cabalga entre las nubes. Escalaremos las pirámides de Teotihuacán, donde los sacerdotes mesoamericanos calculan el fin del mundo actual, sabiendo que ya han existido 4 soles antes del nuestro. Navegaremos con los polinesios por el Pacífico, guiados por un cielo que es mapa vivo, genealogía y profecía. Descubriremos que la ignorancia antigua era en realidad un tipo diferente de sabiduría. Una forma de conocer el mundo que entrelazaba observación precisa, necesidad práctica y poesía cósmica. Así que acomódate, ajusta tu almohada y prepárate para un viaje donde cada estrella cuenta una historia y cada amanecer es un milagro que debe ser ganado. Retrocedamos hasta el principio, hasta el momento en que nuestra especie, apenas diferenciada de otras criaturas, alzó por primera vez la mirada y se hizo la pregunta fundamental. Es una noche sin luna en algún lugar de la sabana africana, hace aproximadamente 100.000 años. Un grupo de Homo sapiens se acurruca alrededor de un fuego que mantiene a raya la oscuridad y los depredadores. Uno de ellos, quizás una mujer joven, alza la vista hacia la bóveda estrellada. Sus ojos, idénticos a los tuyos en estructura, ven las mismas constelaciones que tú puedes contemplar esta noche. Pero en su mente, esos puntos de luz no son soles lejanos, son agujeros en la piel del cielo, son los ojos de los ancestros, son brasas del fuego primordial, son semillas de luz plantadas por el primer soñador. No lo sabemos con certeza, por supuesto. Los pensamientos no fosilizan, pero lo que sí sabemos es esto. Hace al menos 65.000 años, los seres humanos ya estaban grabando marcas en huesos y rocas que parecen seguir patrones celestes. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, arqueólogos descubrieron ocre grabado con patrones geométricos que algunos investigadores interpretan como registros lunares. Nuestros ancestros más antiguos ya estaban tratando de entender, de predecir, de domesticar de algún modo el gran mecanismo celeste que gobernaba sus vidas. Porque el cielo no era una curiosidad abstracta para aquellas primeras mentes conscientes. Era supervivencia. La posición del sol dictaba cuándo cazar y cuándo refugiarse del calor mortal del mediodía. Las fases de la luna determinaban cuándo los animales se apareaban, cuándo las mareas subían, cuándo ciertos frutos maduraban. Las estrellas eran el único mapa confiable en un mundo sin brújulas ni satélites. Y los patrones del clima, aparentemente caprichosos, mostraban correspondencias misteriosas con eventos celestes que cualquier observador paciente podía aprender a leer.
Avancemos ahora miles de años. Estamos en el Valle del Nilo, alrededor del año 3200 a.C. La civilización egipcia está emergiendo de las brumas de la prehistoria, y con ella surge una de las primeras cosmologías elaboradas de las que tenemos registro detallado. Para los antiguos egipcios, el universo era fundamentalmente acuático. En el principio existía solo Nun, el océano primordial e infinito de aguas oscuras y caóticas. De ese abismo emergió el montículo primordial, la primera tierra seca, y sobre ella el dios Sol Ra se creó a sí mismo. Pero aquí viene lo fascinante. El cielo no era vacío, era una diosa, Nut, representada con el cuerpo arqueado cubierto de estrellas, se extendía sobre la tierra, sus manos y pies tocando los 4 horizontes. Cada atardecer, Nut devoraba el sol, que viajaba a través de su cuerpo durante la noche para renacer por la mañana en un acto de regeneración cósmica. La tierra misma era su hermano y amante, Geb, acostado debajo de ella. Sus montañas eran las ondulaciones de su cuerpo, sus terremotos eran su risa. Este no era un modelo primitivo o supersticioso, en el sentido despectivo que a veces damos a esas palabras. Era un marco conceptual sofisticado que explicaba los fenómenos observables, proporcionaba significado existencial y crucialmente permitía predicciones prácticas. Los sacerdotes egipcios observaron que la estrella Sirio aparecía en el horizonte oriental justo antes del amanecer, exactamente cuando el Nilo comenzaba su inundación anual, ese evento crítico del que dependía toda la agricultura egipcia. Correlacionaron este fenómeno y crearon un calendario que funcionaba con precisión asombrosa. Importaba que creyeran que Sirio era la manifestación de la diosa Isis llorando por su esposo asesinado y que sus lágrimas causaban la inundación. El resultado práctico era el mismo. Podían predecir y prepararse para el evento más importante de su ciclo agrícola. Crucemos el mundo hasta Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí, en las ciudades sumerias que florecieron alrededor del año 3000 a.C., encontramos quizás los primeros astrónomos matemáticos del mundo. Las tablillas cuneiformes descubiertas en las ruinas de Uruk y Ur revelan un nivel de observación y registro astronómico que nos deja boquiabiertos. Los sumerios y sus sucesores acadios, babilonios y asirios concebían el cosmos en 3 niveles. El cielo, An, donde residían los grandes dioses. La tierra, Ki, dominio de los humanos. Y el inframundo, Kur, reino de los muertos. Pero el cielo mismo estaba estratificado. Había 3 cielos superpuestos. El cielo superior de las estrellas fijas, donde las deidades primordiales tenían sus tronos. El cielo medio del sol, la luna y los planetas vagabundos. Y el cielo inferior, las nubes y los meteoros. Imagina, por un momento, que eres un sacerdote, escriba en el Sigurat de Babilonia, alrededor del año 1500 a.C. Cada noche, subes las escaleras de la torre escalonada, ese templo observatorio que toca literalmente el cielo. Llevas tus tablillas de arcilla húmeda y tu estilete. Durante horas, observas y registras la posición de Venus, el momento exacto en que Mercurio desaparece tras el horizonte occidental, el ángulo entre Marte y la Luna creciente. Estas observaciones se acumulan durante generaciones, se comparan, se analizan, y gradualmente emerge algo extraordinario: patrones. Los babilonios descubrieron que Venus reaparece en la misma posición en el cielo cada 8 años casi exactamente, que los eclipses lunares siguen un ciclo de 18 años y 11 días, un período llamado Saros que todavía usamos hoy, que los planetas se mueven en patrones predecibles contra el fondo de estrellas fijas,
Con este conocimiento, los astrónomos babilónicos podían predecir eventos celestes con décadas de anticipación. Pero, y este es el punto crucial, estos mismos astrónomos matemáticos que calculaban con precisión asombrosa creían simultáneamente que los planetas eran dioses vivos. Venus no era solo un objeto celeste, era Ishtar, la diosa del amor y la guerra. Marte era Nergal, señor de la pestilencia y la batalla. Los movimientos de estos dioses planetas escribían el destino de los imperios. Un eclipse solar no era el paso de la luna frente al sol, era un dragón cósmico devorando la fuente de la luz. Y sin embargo, podían predecir cuándo ese dragón atacaría. Esta fusión de observación empírica rigurosa con interpretación mítico-religiosa nos parece contradictoria, pero para la mente antigua no había contradicción. El universo era fundamentalmente sagrado. Los dioses no estaban separados de los fenómenos naturales, eran esos fenómenos. Entender los patrones del cielo era entender la mente de los dioses. La astronomía y la astrología eran literalmente la misma disciplina, inseparables como el cuerpo y el alma. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el valle del río Amarillo de China, alrededor del año 1500 a.C., los astrónomos de la dinastía Shang estaban desarrollando su propio sistema de comprensión cósmica. Para los antiguos chinos, el cielo era redondo y la tierra era cuadrada, una forma que reflejaba el orden perfecto. El emperador no era solo un gobernante político, era el hijo del cielo, el intermediario único entre los reinos celestial y terrestre. Su legitimidad dependía literalmente de su capacidad para mantener la armonía entre estos reinos. Los astrónomos imperiales chinos tenían una responsabilidad aterradora: observar el cielo en busca de señales de que el mandato celestial podía estar en peligro. Cometas, novas, eclipses, todos eran interpretados como comentarios divinos sobre el gobierno del emperador. Un registro chino del año 135 a.C. describe meticulosamente la aparición de un cometa, su trayectoria exacta a través de las constelaciones, su tamaño y color. Esta descripción no es inferior en precisión a las observaciones europeas de 2000 años después. Pero junto a estos datos astronómicos precisos, el mismo documento interpreta el cometa como una advertencia sobre la corrupción en la corte imperial. Ahora que hemos visto cómo nació la conciencia cósmica, adentrémonos en las estructuras mismas que los antiguos imaginaron, porque no basta con decir que creían en un universo diferente. Debemos entender la geometría sagrada, la arquitectura invisible que sostenía sus cielos y sus tierras. Es el mediodía del solsticio de verano en Stonehenge alrededor del año 2500 a.C. El sol se eleva exactamente sobre la piedra del talón y su luz inunda el círculo de megalitos. Los constructores de este monumento, cuyas identidades permanecen envueltas en misterio, comprendían algo fundamental. El cielo es un mecanismo, un reloj cósmico de precisión perfecta. Y si construyes tu mundo en alineación con ese mecanismo, si haces que tu arquitectura refleje la arquitectura del cosmos, entonces participas de su orden eterno. Este principio, el de construir en la tierra lo que se ve en el cielo, se repite en culturas separadas por océanos y milenios. No es coincidencia, es una intuición humana profunda. El deseo de anclar lo temporal en lo eterno, de conectar el aquí abajo con el allá arriba. Volemos ahora a Egipto, al año 2550 a.C. Las pirámides de Giza están siendo construidas según un plan que dejará perplejos a los observadores durante milenios. La pirámide de Keops está alineada con los puntos cardinales, con un error de solo 3 minutos de arco. Una precisión asombrosa sin instrumentos modernos. Pero hay más.
Algunas investigaciones sugieren que las 3 pirámides principales de Giza se corresponden con las 3 estrellas del cinturón de Orión, una constelación que los egipcios asociaban con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Los conductos de ventilación de la Gran Pirámide, durante mucho tiempo un misterio, apuntan a estrellas específicas. El conducto sur de la Cámara del Rey apunta a Al-Nitak, la estrella más brillante del cinturón de Orión. El conducto norte apunta a Alpha Draconis, la estrella polar de esa época. Estos no son conductos de ventilación en absoluto, son pasajes para el Ba, el alma del faraón, para que ascienda a su lugar entre las estrellas imperecederas, esas estrellas circumpolares que nunca se ponen bajo el horizonte y que los egipcios consideraban inmortales. La pirámide misma es un modelo del cosmos. Su base cuadrada representa la Tierra, estable y cuatripartita como los 4 puntos cardinales. Sus 4 caras triangulares son rayos de sol petrificados, escaleras hacia el cielo. Y su punta, el piramidión que originalmente estaba cubierto de oro, tocaba literalmente el reino de Ra, el dios sol. Cuando Ra brillaba, la pirámide entera resplandecía como una estrella en la tierra, un faro que conectaba los mundos. Crucemos ahora continentes y océanos hasta Mesoamérica. Es el año 350 después de Cristo en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Esta metrópolis, en su apogeo hogar de 125,000 personas, está construida según un plan maestro que refleja una cosmología extraordinariamente sofisticada. Para los teotihuacanos y las culturas mesoamericanas posteriores como los mayas y los aztecas, el universo estaba estratificado verticalmente. 13 cielos se apilaban sobre la tierra, cada uno gobernado por deidades específicas. Bajo la tierra se extendían 9 niveles del inframundo, Mictlán, cada uno con sus propios peligros y guardianes. Y la tierra misma, el plano humano, era el centro de este cosmos vertical, el punto de encuentro donde todos los niveles se tocaban. Pero también había una geometría horizontal. El universo tenía 4 direcciones cardinales, cada una con su propio color, dios, árbol sagrado y tipo de destino. El este era rojo, asociado con el nacimiento y el comienzo. El norte era negro, el reino de los muertos y el frío. El oeste era blanco, asociado con Venus y la guerra. El sur era azul, el reino de la fertilidad y el calor. Y en el centro de esta cruz cósmica se levantaba el Axis Mundi, el árbol del mundo o la montaña sagrada que conectaba los 3 reinos verticales. Teotihuacán encarna esta cosmología. La Avenida de los Muertos está alineada 15,5 grados al este del norte astronómico, exactamente el ángulo necesario para que la pirámide del Sol esté alineada con la puesta del Sol el día en que cruza el cenit, el punto directamente arriba, algo que solo sucede en latitudes tropicales. La ciudad entera es un mapa del cosmos, con sus templos principales representando montañas sagradas, puertas entre los mundos. Los mayas posteriores llevarían esta astronomía arquitectónica a niveles aún más asombrosos. En Chichén Itzá, durante los equinoccios, la luz del sol proyecta una sombra ondulante en la escalera de la pirámide de Kukulcán que parece una serpiente descendiendo del cielo a la tierra. En Uxmal, el palacio del gobernador está alineado no con los puntos cardinales, sino con Venus, específicamente con el punto en el horizonte sur donde Venus alcanza su elongación sur máxima cada 8 años. Para los mayas, Venus era Kukulcán, la serpiente emplumada, una deidad de importancia suprema cuyo ciclo de 584 días estaba registrado en sus códices con precisión casi perfecta. Pero quizás ninguna cultura llevó la idea de la correspondencia cielo-tierra más lejos que los chinos. En la capital imperial de Chang'an durante la dinastía Han, alrededor del año 100 a.C., la ciudad entera era un microcosmos del universo. El palacio imperial estaba en el centro, correspondiendo a la estrella polar, el punto fijo alrededor del cual gira todo el cielo.
Las 12 puertas de la ciudad correspondían a las 12 constelaciones del zodíaco chino. Los ministerios gubernamentales estaban posicionados para corresponder con constelaciones específicas asociadas con sus funciones administrativas. Este principio se llamaba Tianren-e-Ji, la unidad del cielo y la humanidad. El orden social humano debía reflejar el orden celestial. El emperador realizaba rituales astronómicos precisos. Araba el primer surco de la temporada de siembra cuando lo dictaba el calendario astronómico. Ofrecía sacrificios en el templo del cielo durante el solsticio de invierno. Si estos rituales se realizaban correctamente, en el tiempo correcto dictado por los cielos, la armonía cósmica se mantenía. Si se descuidaban, el caos resultante, sequías, inundaciones, rebeliones, era una manifestación de la ruptura entre los reinos celestial y terrestre. En la India védica, alrededor del año 1000 a.C., encontramos una cosmología de complejidad asombrosa. El universo, según los Vedas y los Puranas, consiste en múltiples lokas o reinos apilados verticalmente. En el centro de todo está el monte Meru, el axis mundi dorado que se eleva a 80 y 4000 yoyanas, aproximadamente 1 millón de kilómetros sobre la Tierra. Alrededor del monte Meru orbitan el Sol, la Luna y las estrellas, no en el vacío sino sobre planos de realidad sutil. La Tierra misma, Jambudvipa, es solo uno de 7 continentes anulares concéntricos separados por océanos de agua, jugo, vino, mantequilla clarificada, leche, cuajada y agua dulce. Más allá de estos continentes, se encuentra Loka, la montaña que separa el cosmos iluminado del caos exterior de oscuridad eterna. Sobre la tierra están los cielos de los dioses. Inmediatamente arriba está el reino de los semidioses y los músicos celestes. Más arriba, el reino del dios de la lluvia Indra. Aún más arriba los reinos de creadores menores. Y en la cúspide, el reino de Brahma, el creador supremo. Bajo la tierra se extienden los Patala, 7 inframundos de serpientes divinas, demonios y maravillas subterráneas. No lugares de castigo, sino reinos de riqueza y belleza. Esta cosmología vertical incluía también una dimensión temporal vertiginosa. El universo experimenta ciclos de creación y destrucción. Un día de Brahma, un kalpa, dura 4.320 millones de años humanos. Durante este día, el universo existe. Durante la noche de Brahma, de igual duración, el universo se disuelve de nuevo en el océano primordial. Y la vida de Brahma mismo consiste en 100 años de Brahma, cada año de 360 kalpa días. Cuando Brahma muere, todo, incluido el tiempo mismo, cesa de existir hasta que un nuevo Brahma nace. Hemos visto cómo los antiguos construyeron sus mundos para reflejar el cosmos. Ahora embarquémonos en un viaje diferente, porque para algunos pueblos, el cielo no era solo un techo sagrado o un reloj cósmico. Era un mapa vivo, una carta de navegación escrita en estrellas. Es una noche sin luna sobre el océano Pacífico. Alrededor del año 1200 después de Cristo, una canoa polinesia con vela de estera se desliza sobre olas que se extienden sin fin en todas direcciones. No hay tierra visible, no hay brújula, ni sextante, ni GPS. Solo un navegante, un palo, sentado en la popa, su mano sobre el timón, sus ojos alternando entre el cielo y el mar. Este navegante lleva en su mente lo que los polinesios llaman un etak, un mapa mental tridimensional de todo el océano Pacífico. Conoce 32 direcciones, definidas por los puntos donde estrellas específicas aparecen y desaparecen en el horizonte. Conoce las corrientes oceánicas por cómo se sienten bajo el casco.
Puede leer el oleaje, las sutiles diferencias en el patrón de las olas que indican la presencia de una isla más allá del horizonte, reflejando las olas de vuelta hacia el mar. Puede identificar especies de aves marinas que nunca se alejan más de cierta distancia de la Tierra. Y sobre todo, conoce las estrellas. Los navegantes polinesios memorizaban complejos compases estelares, secuencias de estrellas que se elevaban en puntos específicos del horizonte a lo largo de la noche y las estaciones. Para navegar de Tahití a Hawái, un viaje de 4.000 kilómetros sin tierra intermedia, el Palú sabría que debía mantener la proa apuntando donde se eleva Arcturus al atardecer. Cuando Arcturus esté directamente arriba, Hawái está cerca. Estos navegantes realizaban viajes de miles de kilómetros con una precisión que asombró a los exploradores europeos, quienes con todos sus instrumentos a menudo se perdían en el mismo océano. Pero este conocimiento no era meramente técnico. El cielo era genealogía. Las constelaciones polinesías eran ancestros deificados. El anzuelo del semidios Maui colgaba en el cielo como la constelación que conocemos como Escorpio. Las dos canoas de los primeros navegantes eran las que llamamos Géminis. Navegar por las estrellas era navegar por la historia de tu pueblo, una historia escrita en el cielo mismo. Viajemos ahora al desierto de Arabia, alrededor del año 500 a.C. Los beduinos nómadas que cruzan estas vastitudes necesitaban las estrellas tanto como los marinos polinesios. De noche, cuando el calor mortal del día finalmente cedía, las caravanas se movían guiadas por constelaciones que tenían nombres y significados totalmente diferentes de los que Grecia y Roma darían posteriormente. Lo que los griegos llamarían Orión, los árabes veían como Al-Jabbar, el gigante, o como una mujer noble con su séquito. Las Pléyades eran las Turaiya, tan importantes que nombraban un mes lunar en su honor. Y la estrella polar no era la estrella del norte para ellos, ya que en latitudes más sureñas no es circumpolar y se pone bajo el horizonte. En su lugar, usaban otros marcadores celestes, como la estrella Canopus, Suhail, cuya aparición helíaca marcaba el cambio de las estaciones. Los beduinos desarrollaron una forma de astronomía que llamaban Anwa, el conocimiento de las estrellas y su conexión con el clima, las estaciones y la navegación. Cada estrella o constelación que se elevaba o se ponía en el amanecer en momentos específicos del año estaba asociada con predicciones climáticas, indicaciones sobre dónde encontrar agua, cuando las plantas del desierto florecerían. Este conocimiento, transmitido oralmente en poesía que facilitaba la memorización, era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte en un ambiente tan hostil. Crucemos ahora el Sahara hasta el África subsahariana. Entre los Dogon de Malí, alrededor del año 1500 después de Cristo, encontramos una cosmología que ha desconcertado a los antropólogos durante décadas. Los Dogon tradicionales describían un sistema estelar complejo centrado en Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Pero no solo conocían Sirio. Hablaban de Potolo, una estrella compañera de Sirio invisible al ojo desnudo, extremadamente pesada y con un período orbital de 50 años. Los astrónomos occidentales no descubrieron Sirio B, una enana blanca que orbita Sirio, hasta 1862 y no confirmaron su órbita de 50 años hasta principios del siglo XX. ¿Cómo los Dogon, sin telescopios, sabían de esta estrella? Las explicaciones varían desde contacto cultural moderno mal recordado hasta observaciones a simple vista excepcionalmente agudas de los efectos gravitacionales de Sirio B en Sirio A, hasta algo más misterioso. Pero independientemente del origen de este conocimiento específico, los Dogon poseían un entendimiento sofisticado del cielo y lo integraban en su cosmología de un modo profundamente complejo. Para los Dogon, el universo fue creado cuando Ama, el Dios Supremo, hizo girar un huevo cósmico. Las espirales de este giro crearon las estrellas, y el orden del cosmos
La estrella Sirio, que ellos llaman Sigi, es el eje de su calendario ceremonial. Cada 60 años celebran el Festival Sigi, una ceremonia de renovación cósmica que dura años y marca la transferencia del conocimiento sagrado a la nueva generación. Mientras tanto, en el Ártico, los pueblos inuit desarrollaron su propio cielo navegacional. En un mundo de blancura infinita durante el día y oscuridad prolongada en invierno, las estrellas eran esenciales. Los inuit identificaban constelaciones que a menudo diferían radicalmente de las reconocidas por culturas del sur. La constelación Tukturhuit, el caribú, ayudaba a predecir las migraciones de estos animales cruciales. Uyaktut, las dos mujeres cantoras, correspondían aproximadamente a partes de nuestra Osa Mayor y Menor, pero contaban la historia de dos mujeres que ascendieron al cielo. Crucialmente, en el Ártico extremo, la estrella polar está casi directamente arriba. No gira alrededor del cielo como se ve desde latitudes más bajas. Esto significaba que para los inuit, el cielo entero rotaba alrededor de un punto fijo en el cenit, una geometría celeste completamente diferente que afectaba cómo conceptualizaban el cosmos. Volemos ahora a través del Pacífico hasta las Islas Marshall, alrededor del año 1500 después de Cristo. Aquí, los navegantes desarrollaron un sistema único de navegación que integraba estrellas, oleaje y un dispositivo extraordinario: los stick charts o cartas de palos. Estos marcos de palos de bambú, entrelazados con fibras de coco, representaban patrones de oleaje alrededor de las islas. Los palos curvos mostraban cómo las olas se curvaban alrededor de las islas. Los puntos donde los palos se intersectaban indicaban dónde diferentes patrones de oleaje se encontraban, creando aguas turbulentas que señalaban la proximidad de tierra. Pero estos stick charts no se llevaban en los viajes. Eran dispositivos de enseñanza usados para entrenar a navegantes jóvenes en reconocer patrones que luego detectarían con sus cuerpos en el mar. Un navegante experto, acostado en el fondo de la canoa, podía sentir los diferentes tipos de oleaje a través del casco y determinar su posición. Las estrellas confirmaban la dirección, pero era el océano mismo, leído como un texto vivo, lo que revelaba la ubicación. En Australia, los aborígenes desarrollaron lo que podría ser la tradición astronómica continua más antigua del mundo, extendiéndose por más de 65.000 años según algunas estimaciones. Para los pueblos aborígenes, el cielo no estaba separado de la tierra. Las songlines, o líneas de canciones, los caminos sagrados que cruzan el continente y que fueron creados por los seres ancestrales durante el tiempo del sueño, tenían correspondencias celestes. Muchas culturas aborígenes reconocen lo que los astrónomos modernos llaman la EMU en el cielo, no una constelación de estrellas, sino un patrón formado por las zonas oscuras de polvo cósmico en la Vía Láctea. Este emú oscuro aparece en el cielo en la misma época en que los emúes terrestres están poniendo huevos. Las estrellas guiaban no solo el espacio, sino el tiempo, indicando cuándo diferentes alimentos estaban disponibles, cuándo migrar a diferentes territorios estacionales. Un ejemplo fascinante: el pueblo Burong en Victoria identificaba la estrella Arcturus como Marpian-Kurk, el padre de las Pléyades. Según su tradición, cuando Arcturus desaparecía bajo el horizonte occidental al atardecer, indicaba que las larvas de polilla bogong, una importante fuente estacional de alimento, estarían disponibles en las montañas. Este conocimiento astronómico ecológico, preservado en historias transmitidas oralmente por milenios, demuestra cómo el cielo era un calendario vivo profundamente integrado con el paisaje terrestre. Hemos viajado con los navegantes que leyeron el cielo como un mapa. Ahora entramos en los templos y las academias donde otros antiguos realizaron algo diferente. Transformaron la observación casual en sistemas, la maravilla en matemática, el cielo en un mecanismo que podía ser descifrado. Estamos en Alejandría, Egipto,
en el año 140 después de Cristo. En la gran biblioteca, o quizás en lo que quedaba de ella tras varios incendios, un hombre llamado Claudio Ptolomeo está terminando su obra maestra, Almagesto, la síntesis matemática. Este texto, 13 libros de geometría astronómica rigurosa, dominará el pensamiento astronómico occidental e islámico durante 1400 años. Ptolomeo heredaba siglos de astronomía griega, desde Pitágoras, quien alrededor del año 530 a.C. propuso que la Tierra, el Sol, la Luna y los planetas eran esferas que orbitaban un fuego central invisible, desde Aristóteles, quien un siglo y medio después argumentó que la Tierra estaba inmóvil en el centro del cosmos, rodeada por esferas cristalinas concéntricas que llevaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas fijas. Desde Aristarco de Samos, quien alrededor del año 270 a.C. propuso audazmente que la Tierra giraba alrededor del Sol, una idea que fue rechazada porque contradecía el sentido común, las escrituras sagradas y la física aristotélica que dominaba el pensamiento. Y sobre todo Ptolomeo heredaba el trabajo de Hiparco de Nicea, quien 280 años antes había creado el primer catálogo estelar completo, midiendo las posiciones de al menos 850 estrellas con precisión extraordinaria, usando solo instrumentos a simple vista. Hiparco también descubrió la precesión de los equinoccios, el hecho de que el eje de la Tierra se bambolea como un trompo a lo largo de 26.000 años, haciendo que la posición del Sol en el equinoccio de primavera se desplace lentamente contra las estrellas de fondo. El sistema de Ptolomeo era geocéntrico, la Tierra inmóvil en el centro, con todo lo demás girando alrededor. Pero para explicar los movimientos observados de los planetas, especialmente el movimiento retrógrado cuando Marte o Júpiter parecen moverse hacia atrás durante semanas, Ptolomeo introdujo una maquinaria geométrica compleja. Cada planeta se movía en un epiciclo, un círculo pequeño, cuyo centro se movía en un deferente, un círculo más grande centrado cerca pero no exactamente en la Tierra. Y el planeta se movía a velocidad uniforme no alrededor del centro del deferente, sino alrededor de un punto llamado ecuante. Para nosotros acostumbrados al sistema heliocéntrico, esto parece absurdamente complicado, pero funciona. Las predicciones ptolemaicas de las posiciones planetarias eran precisas dentro de unos pocos grados, suficiente para las necesidades astrológicas y calendáricas de la época. Y el sistema tenía una elegancia interna. Era completamente matemático, predecible, determinista. Los cielos operaban como un mecanismo de relojería perfecto. Crucialmente, este sistema también preservaba ciertas verdades filosóficas que los griegos consideraban no negociables. El movimiento circular uniforme era perfecto, eterno, divino, apropiado para los cielos. El movimiento rectilíneo era imperfecto, temporal, característico de la esfera sublunar del cambio y la corrupción donde vivimos los humanos. La Tierra, pesada e inerte, naturalmente reposaba en el centro. Los cielos, hechos del quinto elemento, el éter inmutable, naturalmente giraban en perfección eterna. Pero mientras Europa se hundía en lo que algunas veces llamamos la Edad Oscura, otra civilización estaba experimentando una edad dorada de conocimiento científico. En Bagdad, alrededor del año 830 después de Cristo, el califa Al-Ma'mún estableció la Beit al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, un centro de investigación y traducción que preservaría y expandiría enormemente el conocimiento astronómico antiguo. Los astrónomos islámicos como Al-Khwarizmi, Al-Battani, Ibn Yunus y Al-Biruni realizaron observaciones que corrigieron y refinaron el trabajo de Ptolomeo. Al-Battani determinó la longitud del año solar con un error de solo 2 minutos.
Calculó la precesión de los equinoccios con mayor precisión que Hiparco o Ptolomeo. Mejoró los cálculos de las órbitas de la Luna y los planetas. Pero más allá de refinar números, algunos astrónomos islámicos comenzaron a cuestionar los fundamentos del sistema ptolemaico. En el siglo XIII, Nasir al-Din al-Tusi y sus colegas en el observatorio de Maraga en Persia desarrollaron el par Tusi, un mecanismo geométrico que podía generar movimiento rectilíneo a partir de dos movimientos circulares. Esto les permitió eliminar los secuantes de Ptolomeo, que habían incomodado a muchos porque violaban la pureza del movimiento circular uniforme. Estas reformas matemáticas, desarrolladas en el mundo islámico 250 años antes de Copérnico, posiblemente influyeron en el astrónomo polaco, aunque los mecanismos de transmisión del conocimiento siguen siendo debatidos por historiadores. Lo que es indiscutible es que, sin la preservación y expansión islámica del conocimiento astronómico griego, la revolución científica europea podría no haber ocurrido. Mientras tanto, al otro lado del mundo, los astrónomos chinos estaban desarrollando su propio sistema sofisticado completamente independiente de la tradición greco-islámica. Para los chinos el cielo era una esfera que giraba alrededor de la Tierra. Pero la Tierra no era el centro geométrico. La Tierra, plana o posiblemente ligeramente curva, flotaba descentrada en el vacío infinito, como la yema de un huevo dentro de la cáscara esférica del cielo. Esta cosmología, llamada Xuan-Ye o cielos en expansión, sostenía que las estrellas y planetas flotaban libremente en el espacio vacío. No había esferas cristalinas llevándolos. Simplemente existían en el vacío, moviéndose según principios que los astrónomos chinos mapeaban meticulosamente, pero no pretendían explicar en términos de causas físicas subyacentes. Su astronomía era fundamentalmente fenomenológica. Describir y predecir lo que sucede, no especular sobre por qué sucede. Los astrónomos chinos crearon catálogos estelares extensos. El Tratado de Astrología de la Historia de los Jin, compilado alrededor del año 650 después de Cristo, cataloga 1460 y 4 estrellas en 283 constelaciones. Registraron supernovas, novas, cometas y manchas solares siglos antes de que los europeos lo hicieran sistemáticamente. Una tablilla china del año 204 a.C. describe las manchas solares, un fenómeno que los europeos no registrarían hasta que Galileo lo hiciera con su telescopio 1800 años después. Los instrumentos astronómicos chinos eran extraordinarios. La esfera armilar, un esqueleto de anillos metálicos representando círculos celestes como el ecuador y la eclíptica, podía rastrear las posiciones de objetos celestes. Yang Heng, en el año 125 después de Cristo, construyó una esfera armilar motorizada por agua que rotaba sincronizada con el cielo, esencialmente un computador analógico astronómico. Y en el año 1090, Suzhong construyó una torre de reloj astronómico de 30 pies de altura que combinaba una esfera armilar motorizada, un globo celeste y un mecanismo de escape mecánico, un dispositivo que regula el movimiento mediante un péndulo o balanza, generalmente considerado una invención europea del siglo XIV, pero anticipado por China 300 años antes. En India, la astronomía siddhántica, desarrollada entre los años 400 y 1200 después de Cristo, representaba otra síntesis sofisticada. Textos como el Surya Siddhanta y el Aryabhatiya de Aryabhata contienen matemática astronómica avanzada, incluyendo métodos trigonométricos, cálculos de eclipses y modelos planetarios. Aryabhata, en el año 499 después de Cristo, propuso que la Tierra giraba sobre su eje, explicando la aparición de que el cielo gira alrededor de nosotros. Esta idea, 1000 años antes de Copérnico, no fue ampliamente aceptada en India, donde la mayoría de los astrónomos mantenían una Tierra estacionaria.
pero demuestra que la posibilidad de una Tierra en movimiento había sido considerada en múltiples culturas. Los astrónomos indios también calcularon períodos planetarios con precisión asombrosa. El Surya Siddhanta da el período orbital de Júpiter como 11 años, 314 días y 20 horas, apenas diferente del valor moderno de 11 años, 314 días y 15 horas. Y desarrollaron el concepto de Kalpa, esas vastas eras cósmicas que mencionamos antes, integrando astronomía con una filosofía del tiempo cíclico en una escala que empequeñece la imaginación. En Mesoamérica, mientras tanto, los mayas habían desarrollado la astronomía más precisa del hemisferio occidental precolombino, sin instrumentos metálicos, sin vidrio para lentes, usando solo líneas de visión cuidadosamente alineadas desde edificios específicos. Los astrónomos mayas rastrearon Venus con un error de solo 2 horas en 500 años. Su ciclo de Venus, registrado en el Códice de Dresde, da el período sinódico de Venus, el tiempo entre apariciones sucesivas como estrella de la mañana, como 584 días. El valor moderno es 580 y 3,92 días. El calendario maya era asombrosamente complejo. Utilizaban múltiples calendarios simultáneamente. El Tzolk'in de 260 días para propósitos rituales, el Aab de 360 y 5 días para el año solar, y la cuenta larga que podía expresar fechas a lo largo de millones de años. Estos calendarios se sincronizaban en un ciclo de 52 años llamado el calendario redondo, al final del cual realizaban ceremonias del fuego nuevo para renovar el cosmos. Hemos visto la sofisticación de los sistemas antiguos, su precisión, su elegancia matemática. Y sin embargo, algo cambió. Lentamente, dolorosamente, a lo largo de siglos, los cielos antiguos comenzaron a agrietarse. No porque fueran estúpidos o primitivos, sino porque la naturaleza misma de la pregunta que se le hacía al cosmos estaba cambiando. Estamos en Frombork, Polonia, en el año 1543 después de Cristo. Un canónigo católico y astrónomo de 70 años llamado Nicolás Copérnico yace en su lecho de muerte. En sus manos sostiene el primer ejemplar impreso de su obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Según la leyenda, muere pocas horas después. El libro que Copérnico había tardado décadas en completar y que había dudado en publicar por temor a las consecuencias, proponía algo radical pero también terriblemente simple. ¿Qué pasaría si el Sol, no la Tierra, estuviera en el centro? ¿Qué pasaría si la Tierra no fuera el pivote inmóvil del cosmos, sino solo otro planeta girando alrededor del Sol y rotando sobre su propio eje? Copérnico no tenía evidencia empírica nueva que forzara este cambio. De hecho, su sistema inicialmente no predecía posiciones planetarias más precisamente que el ptolemaico. Todavía usaba círculos y epiciclos porque todavía asumía, siguiendo 2000 años de tradición, que los movimientos celestes debían ser circulares. Su motivación era en parte estética. El sistema heliocéntrico era más simple, más elegante. Los movimientos retrógrados de los planetas surgían naturalmente de nuestra perspectiva cambiante, mientras la Tierra orbitaba, no de complicados epiciclos adicionales. Pero esta simplicidad tenía un costo. Copérnico destruyó el cosmos tradicional. Si la Tierra se movía, entonces el cielo y la Tierra no eran fundamentalmente diferentes. Si estábamos en un planeta entre otros, entonces quizás esos otros mundos también tenían habitantes. Si la Tierra no estaba en el centro, entonces quizás el universo no tenía centro en absoluto. La arquitectura moral del cosmos, con los cielos perfectos arriba y la Tierra imperfecta abajo, con el infierno en el centro de la Tierra y Dios más allá de la esfera de las estrellas fijas, todo eso se tambaleaba.
La Iglesia Católica, que había acomodado cómodamente el aristotelismo en su teología gracias a Santo Tomás de Aquino, sintió la amenaza. Inicialmente, de revolutionibus fue tolerado, incluso alabado por algunos eclesiásticos, porque se presentaba como una hipótesis matemática, no como una descripción de la realidad física. Pero cuando otros comenzaron a insistir en que el heliocentrismo era literalmente verdadero, la resistencia se intensificó. 73 años después de la muerte de Copérnico, en 1616, Galileo Galilei apunta un nuevo invento, el telescopio, hacia el cielo nocturno. Lo que ve dinamita los últimos restos del cosmos aristotélico ptolemaico. La Luna no es una esfera perfecta y cristalina. Está cubierta de montañas y cráteres, irregular e imperfecta como la Tierra. Júpiter tiene sus propias lunas, 4 de ellas, orbitándolo, un sistema solar en miniatura que demuestra que no todo orbita la Tierra. Venus muestra fases como la Luna, imposible en el sistema ptolemaico pero predicho por el heliocéntrico. El Sol tiene manchas, oscuras e irregulares, que se mueven con la rotación solar, otra imperfección en los supuestamente perfectos cielos. Galileo publicó estos descubrimientos en Sidereus Nuncius, el mensajero sideral, en 1610. El libro causó sensación, pero también causó problemas. En 1633, Galileo fue juzgado por la Inquisición por sostener y enseñar el heliocentrismo. Fue forzado a retractarse y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Supuestamente murmuró, «Eppur si mueve». Y sin embargo, se mueve. Después de su retractación, aunque esto es probablemente apócrifo, el drama de Galileo a menudo se presenta como ciencia versus religión, razón versus superstición, pero la realidad era más compleja. Muchos clérigos eran astrónomos entusiastas. Los jesuitas confirmaron las observaciones telescópicas de Galileo. La resistencia no era a la observación empírica, sino a derrocar una visión del mundo completa, un cosmos que había sostenido significado moral y filosófico durante milenios. Si la Tierra no era el centro, si los cielos no eran perfectos, si el universo era potencialmente infinito sin una esfera exterior donde Dios residía, entonces, ¿dónde estaba el cielo? ¿Dónde el infierno? ¿Cuál era el lugar de la humanidad en este nuevo cosmos descentrado? Johannes Kepler, trabajando en Praga a principios del 600, llevó la revolución más lejos. Kepler era un místico, un neopitagórico que creía que Dios había diseñado el universo según principios matemáticos perfectos que los humanos podían descubrir. Pasó años tratando de explicar las órbitas planetarias en términos de los 5 sólidos platónicos, las únicas formas tridimensionales cuyos lados son polígonos regulares idénticos. Su modelo, ingenioso pero equivocado, no funcionaba. Pero Kepler tenía acceso a algo extraordinario. Las observaciones astronómicas de Tycho Brahe, el último y más grande astrónomo a simple vista. Tycho, desde su observatorio Uraniborg en una isla danesa, había medido posiciones planetarias con una precisión sin precedentes, exactas dentro de 1 minuto de arco, 60 veces mejor que observaciones anteriores. Estas observaciones, especialmente de Marte, eventualmente forzaron a Kepler a una conclusión radical. Las órbitas no son círculos, son elipses, círculos ligeramente aplastados, con el Sol no en el centro, sino en uno de los focos. Esta conclusión, publicada en 1609, era filosóficamente aterradora. 2000 años de certeza sobre la perfección del círculo evaporados. La forma favorecida de Dios para los movimientos celestes resultaba ser una aproximación cercana pero imperfecta. Kepler también descubrió que los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol, más lento cuando están más lejos, y que hay una relación matemática precisa entre el período orbital de un planeta y su distancia del Sol.
Estas leyes empíricas funcionaban, predecían posiciones planetarias con una precisión dramáticamente mejorada, pero ya no había esferas cristalinas, ya no había ángeles empujando planetas en círculos perfectos, solo matemática fría describiendo elipses en el vacío. La pregunta crucial permanecía: ¿qué fuerza hacía que los planetas se movieran así? Kepler especuló que emanaba algún tipo de fuerza del Sol, como luz pero invisible, que empujaba a los planetas. Estaba cerca de la verdad, pero sin el concepto de gravitación, no podía completar el rompecabezas. Isaac Newton, trabajando en Cambridge en los 1680, finalmente proporcionó la síntesis. La gravitación universal. Cada masa en el universo atrae cada otra masa con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esta sola ley explicaba por qué los planetas orbitan el Sol en elipses, por qué la Luna orbita la Tierra, por qué los objetos caen al suelo, por qué las mareas suben y bajan. Los cielos y la tierra obedecían las mismas leyes físicas. La división aristotélica entre la esfera sublunar del cambio y los cielos perfectos e inmutables estaba completamente muerta. Newton también demostró que el cosmos es, en principio, completamente predecible, dado las posiciones y velocidades de todos los objetos en un momento, y conociendo las leyes de movimiento y gravitación, puedes calcular sus posiciones y velocidades en cualquier momento futuro o pasado. El universo es un mecanismo de relojería, puesto en marcha por Dios quizás, pero funcionando según leyes inviolables, sin intervención divina continua. Esta visión mecanicista era a la vez emocionante y aterradora. Emocionante porque daba a los humanos poder predictivo sin precedentes. El retorno del cometa Halley fue predicho con meses de anticipación. Los eclipses podían calcularse siglos en el futuro. Aterradora porque parecía vaciar el cosmos de propósito. Si el universo es solo materia siguiendo leyes ciegas, ¿dónde está el espacio para la voluntad divina, para el milagro, para el significado humano? Pero incluso cuando Europa atravesaba esta revolución científica, otras culturas mantenían sus cosmologías tradicionales, al menos por un tiempo. En China, los astrónomos jesuitas como Matteo Ricci y Adam Schall von Bell llegaron en el siglo XVII, trayendo telescopios y técnicas astronómicas europeas. Fueron empleados por la corte Ming y más tarde Qing para reformar el calendario chino, que había acumulado errores. Sin embargo, la cosmología china tradicional, con su énfasis en la correlación entre eventos celestes y terrestres, persistió junto con los nuevos métodos de cálculo. Los astrónomos imperiales todavía tenían el deber de interpretar fenómenos celestes como comentarios sobre el gobierno del emperador. La astronomía se modernizó técnicamente, pero su función social y cosmológica se mantuvo tradicional durante siglos más. En el mundo islámico, la situación era compleja. Los observatorios islámicos en Estambul, Samarcanda y otros lugares continuaron realizando observaciones precisas hasta el siglo XVIII. Pero la revolución copernicana fue adoptada lentamente y de manera desigual. Algunos astrónomos otomanos estaban al tanto de las teorías europeas y las encontraban interesantes, otros las rechazaban como especulaciones filosóficas innecesarias que no mejoraban los cálculos prácticos para propósitos calendáricos y de navegación. Podríamos pensar que la historia termina aquí, que la ciencia moderna simplemente borró los cielos antiguos, revelándolos como errores elaborados. Pero sería un error enorme, porque el legado de cómo los antiguos imaginaron el cosmos todavía resuena, todavía nos forma, de maneras que apenas reconocemos. Comencemos con lo obvio. Nuestro calendario, el mismo marco temporal por el cual organizas tu vida, es un fósil del cosmos antiguo. Los nombres de los meses provienen de dioses romanos y emperadores. Enero de Janus
el dios de dos caras de los comienzos, marzo de Mars, Mart, el dios de la guerra, porque era el mes cuando comenzaban las campañas militares, julio y agosto de Julius Caesar y Augustus Caesar, insertados en el calendario cuando el año romano tenía solo 10 meses y comenzaba en marzo. Los días de la semana son un panteón internacional: lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, transformado a través del latín y el germánico a Wednesday de Woden, jueves de Júpiter, transformado a Thursday de Thor, viernes de Venus, transformado a Friday de Freya, sábado de Saturno, domingo del Sol. Cada vez que dices, nos vemos el jueves, estás invocando a un dios romano que preside el planeta más grande, nombrado así por el rey de los dioses. Las constelaciones que todavía usamos son heredadas de los babilonios y los griegos. Los 12 signos del zodíaco, esas constelaciones que el Sol aparentemente atraviesa durante el año, son fundamentales para la astrología que millones todavía consultan. Aunque la astronomía moderna ha rechazado completamente la astrología como pseudociencia, la astrología preserva algo de la cosmología antigua. La idea de que existe una correspondencia significativa entre los cielos y los asuntos humanos, que somos parte de un cosmos interconectado, no observadores aleatorios en un universo indiferente. ¿Es la astrología verdadera en el sentido científico moderno? No. No hay mecanismo físico por el cual la posición de Saturno en tu carta natal afecte tu personalidad, pero es verdadera en otro sentido. Como sistema simbólico, como lenguaje para la autorreflexión, como reconocimiento de que los seres humanos anhelamos significado y conexión con algo más grande. La astrología es el último vestigio popular del cosmos antiguo, donde el universo te conocía, donde tu vida estaba inscrita en las estrellas. La arquitectura sagrada que discutimos, esa práctica de alinear edificios con eventos celestes, tampoco ha muerto. Muchas mezquitas están orientadas hacia la Meca, una dirección calculada astronómicamente. Iglesias cristianas tradicionalmente se orientan hacia el este, hacia el sol naciente que simboliza la resurrección de Cristo. Incluso edificios seculares modernos a veces se alinean con el solsticio o el equinoccio, no por razones religiosas, sino por un reconocimiento estético de que conectar arquitectura con cosmos crea significado. El legado más profundo, sin embargo, es filosófico. Los antiguos veían el cosmos como un todo ordenado, un cosmos en griego, palabra que originalmente significaba orden, arreglo, ornamento. Lo opuesto del caos. Esta intuición, que el universo es fundamentalmente ordenado, comprensible, gobernado por leyes regulares, es la premisa fundamental de la ciencia. Sin esta creencia, heredada de astrónomos antiguos que rastreaban patrones celestes durante generaciones, la ciencia moderna no podría existir. Pero los antiguos también veían el cosmos como significativo, como un universo que se preocupaba de algún modo por los humanos. Esta intuición la hemos perdido, o al menos la hemos transformado. El universo científico moderno es vasto, antiguo, indiferente. Somos accidentes fortuitos en un planeta sin importancia, orbitando una estrella promedio en una galaxia típica entre miles de millones. El cosmos no nos conoce. No tiene propósito para nosotros, simplemente es. Esta pérdida, lo que el poeta John Milton en el siglo XVII llamó la muerte del mundo antiguo, ha sido sentida agudamente por muchos pensadores. El filósofo francés Blaise Pascal escribió: «El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterroriza». El cosmos de Newton, aunque matemáticamente elegante, era emocionalmente frío comparado con el cosmos animado y significativo de los antiguos. Sin embargo, hay señales de que anhelamos recuperar algo de esa sensación de conexión. El movimiento ambiental moderno a veces habla de la Tierra como Gaia, una diosa primordial griega, reconociendo a nuestro planeta como un sistema vivo interconectado.
Cuando los astronautas ven la Tierra desde el espacio, esa canica azul frágil flotando en la oscuridad, frecuentemente reportan una experiencia casi mística de unidad y conexión, lo que algunos llaman el efecto visión general. Estamos redescubriendo, con ciencia moderna, lo que los antiguos intuían, que estamos profundamente entrelazados con el cosmos, no separados de él. La astronomía cultural, una disciplina académica creciente, estudia cómo diferentes culturas han entendido el cielo. Reconoce que las cosmologías indígenas, lejos de ser meras curiosidades históricas, representan formas valiosas de conocer y relacionarse con el cosmos. Cuando los astrónomos modernos consultan con ancianos aborígenes para recuperar nombres tradicionales de estrellas, cuando los planetarios incluyen constelaciones polinesías junto con las grecorromanas, estamos admitiendo que el cielo científico, aunque preciso, no es el único cielo válido. El arte también mantiene vivos los cielos antiguos. Van Gogh pintó la noche estrellada, no una representación astronómica precisa, sino el cielo como experiencia emocional, vórtices de significado y belleza. Poetas desde Safo hasta Mary Oliver han mirado el mismo cielo que los antiguos y han sentido el mismo asombro, la misma sensación de pequeñez y grandeza simultáneas. Y en nuestros mitos modernos, ciencia ficción y fantasía, los cielos antiguos reaparecen constantemente. Star Wars tiene su fuerza, un campo de energía que conecta todas las cosas, eco de conceptos como el chi chino o el prana hindú. El universo de Tolkien tiene Arda, una tierra plana con cielos que son literalmente el salón de los dioses, antes de ser hecha redonda después de la caída de Númenor, fusionando cosmología antigua con medievalismo consciente. Incluso nuestra ficción científica más dura a menudo importa. De contrabando, asombro y significado de vuelta al cosmos, encontrando en la vastedad no solo vacío sino posibilidad. Quizás lo más importante es esto. Los antiguos nos enseñaron a mirar hacia arriba. En una era de contaminación lumínica, cuando la mayoría de los humanos nunca ven la Vía Láctea, hemos perdido esa conexión directa con el cielo nocturno que fue universal para nuestros ancestros. Pero el impulso permanece. Cuando tienes la oportunidad de estar en un lugar verdaderamente oscuro, lejos de las luces de la ciudad, y miras hacia arriba para ver miles de estrellas y la banda nebulosa de nuestra galaxia arqueándose de horizonte a horizonte, algo antiguo despierta en ti. Por un momento, ves lo que vieron los antiguos. No el análisis espectroscópico de plasma estelar, no los años luz y las magnitudes absolutas, sino la gloria pura de ello, el asombro, la conexión. Los antiguos estaban equivocados sobre los detalles. La tierra no es plana. El cielo no es una bóveda sólida. Los planetas no son dioses, y su posición no determina tu destino. Pero los antiguos estaban profundamente correctos sobre algo esencial: que el cosmos merece nuestra atención, nuestra curiosidad, nuestro asombro, que somos parte de algo más grande, que el universo, en toda su vastedad, está conectado con nosotros en formas que apenas comenzamos a entender. Cada civilización que hemos visitado esta noche, egipcia, mesopotámica, china, hindú, maya, polinesia, aborigen, creó mapas del cosmos que eran simultáneamente científicos y espirituales, prácticos y poéticos. Estos mapas les permitieron navegar, predecir, plantar cultivos, organizar sociedades, pero también proporcionaron algo más profundo: un lugar en el cosmos, un sentido de pertenencia, una historia que conectaba el más pequeño momento humano con los ciclos eternos del cielo. Hemos ganado mucho con nuestra astronomía moderna. Sabemos la edad del universo: 13.800 millones de años. Conocemos nuestra ubicación: un planeta orbitando una estrella de edad media en el brazo de Orión de la galaxia Vía Láctea, una de cientos de miles de millones de galaxias.
Sabemos que el universo está expandiéndose, acelerándose incluso, impulsado por la misteriosa energía oscura. Sabemos que las estrellas nacen en nubes de gas, viven durante millones o miles de millones de años y mueren en susurros o explosiones, sembrando el espacio con los elementos pesados que hacen posible la vida. Pero quizás hemos perdido algo también. Los antiguos sabían sus cielos íntimamente. Podían nombrar las estrellas, contar sus historias, predecir sus movimientos. ¿Cuántos de nosotros podemos identificar más que un puñado de constelaciones? ¿Cuántos de nosotros hemos observado alguna vez Venus lo suficientemente consistentemente como para ver sus fases? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el ciclo lunar en nuestros huesos, no como información abstracta, sino como experiencia vivida? El desafío quizás es sintetizar, mantener la precisión y el poder predictivo de la astronomía moderna mientras recuperamos algo de la conexión sensorial, emocional, espiritual que los antiguos tenían con el cielo. Entender que el universo es átomos y vacío, campos cuánticos y espacio-tiempo curvado, y simultáneamente que es hermoso, asombroso, y que nuestra existencia consciente dentro de él es un milagro estadístico tan improbable que bordea lo imposible. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje a través de los cielos antiguos, y quizás te estés preguntando, ¿qué significa todo esto para ti? Escuchando en tu cama en el año 2025, ¿significa esto? Cada vez que miras el cielo nocturno, estás participando en la experiencia humana más antigua. Los mismos fotones que entran en tus ojos viajaron durante años, siglos, milenios desde sus estrellas de origen. Algunos de esos fotones comenzaron su viaje antes de que naciera Cristo, antes de que las pirámides fueran construidas, antes de que los primeros humanos dejaran África, y llegaron aquí, ahora, para terminar su viaje cósmico en tu retina. Eso solo es milagroso. Significa que vivimos en un momento único. Somos la primera civilización global que entiende nuestro verdadero lugar en el cosmos, la inmensidad del espacio y el tiempo, la naturaleza física de las estrellas y los planetas. Pero también somos quizás la primera civilización que ha perdido esa conexión íntima, cotidiana con el cielo que nuestros ancestros consideraban obvia. Podemos recuperar esa conexión. Podemos elegir mirar hacia arriba. Significa que nuestras cosmologías antiguas y modernas son intentos humanos de responder las preguntas más profundas. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro lugar en todo esto? Los antiguos respondieron con mitos y matemáticas, con dioses y geometría. Nosotros respondemos con física y química, con evolución y termodinámica. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Y la necesidad de hacer la pregunta, de buscar significado en el cosmos, eso es lo que nos hace humanos. Ahora me gustaría escucharte. En los comentarios, cuéntanos, ¿hay algún aspecto del cosmos antiguo que te haya fascinado especialmente esta noche? ¿Tienes una conexión personal con el cielo nocturno? ¿Quizás un recuerdo de ver las estrellas desde un lugar oscuro? ¿O de aprender las constelaciones de un abuelo? ¿Qué cosmología antigua te gustaría que exploráramos con más profundidad en un futuro episodio? Y si hay temas históricos que te mueven, que te quitan el sueño con su belleza o su misterio, compártelos. Somnialis existe para ti, para esos momentos antes del sueño, cuando la mente está más abierta a la maravilla. Queremos llevar luz a las historias que te hablan al alma. Si esta noche has sentido ese cosquilleo de conexión con el pasado, si has mirado con los ojos de astrónomos babilonios, navegantes polinesios, sacerdotes mayas, entonces considera unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Somnialis. Cada semana nos reunimos en la oscuridad, tú y yo y miles de otros, para caminar juntos a través de la historia. Para encontrar en el pasado no escape, sino profundidad, no hechos muertos, sino vidas vividas con la misma intensidad, la misma curiosidad
el mismo anhelo que sentimos nosotros. La historia no es lo que pasó, es lo que sigue pasando en cada persona que recuerda, que se pregunta, que se conecta. Sé parte de eso. Y ahora, mientras tu mente comienza a derivar hacia el sueño, imagina esto. Estás flotando sobre la tierra, elevándote hacia arriba, más y más alto. La tierra bajo ti se convierte en un globo, luego en una canica, luego en un punto de luz. Las estrellas te rodean, incontables, eternas, irrealizas. Esta es la misma vista que Ptolomeo imaginó para los dioses, los mismos cielos que los navegantes polinesios usaron para cruzar océanos, el mismo universo que los astrónomos chinos mapearon durante milenios. Pero también realizas. Ningún antiguo vio esto realmente. Esta vista, esta perspectiva desde el espacio, solo se volvió posible en las últimas décadas. Somos los primeros en mirar hacia atrás y ver nuestro hogar desde afuera. Y al hacerlo, nos volvemos como los antiguos creían que eran los dioses, mirando hacia abajo el cosmos. Pero también somos mortales. Volverás a bajar. Volverás a tu cama, tu almohada, tu cuerpo que necesita descanso. Y eso también es parte del milagro. Que seamos polvo de estrellas, literalmente, cada átomo en tu cuerpo forjado en el núcleo de estrellas que murieron hace miles de millones de años, y que ese polvo de estrellas se haya organizado en algo que puede mirar hacia arriba, reconocer las estrellas y preguntarse. Los antiguos tenían razón. El cielo y la tierra están conectados, no por pilares cósmicos o esferas cristalinas, sino por algo más profundo, por la misma materia, por las mismas leyes, por la misma historia que se extiende desde el Big Bang hasta este momento, aquí, ahora contigo respirando suavemente mientras el sueño se acerca. Que tus sueños estén llenos de estrellas, que tu descanso sea profundo y que cuando despiertes quizás decidas solo por un momento mirar hacia arriba y recordar. Hasta la próxima noche, viajeros, hasta que nos encontremos de nuevo en Somnialis. Buenas noches.